Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica alrededor del mundo y a través del campo de la hematología. Son las 6 p.m. en París y en 8 p.m. en Jacksonville, y es un gran placer darles la bienvenida a todos a este nuevo seminario web traído a ustedes por la ICH hoy. Es un placer darles la bienvenida a este seminario web de la IGHI dedicado a la gestión del linfoma de células del manto. A medida que los avances en la investigación y el tratamiento continúan evolucionando, optimizar los resultados de los pacientes requiere una comprensión matizada de las terapias emergentes, la estratificación del riesgo, pero también un enfoque de tratamiento personalizado. Hoy, tenemos el honor de contar con un experto líder en el campo, a saber, la doctora Madija Iqbal, quien es profesora asistente en Mayo Clinic y es una experta destacada en el campo de las malignidades, linfoides B, especialmente cuando se trata de trasplantes, inmunoterapia y tratamientos novedosos. Hoy ella compartirá las últimas perspectivas sobre estrategias terapéuticas, agentes novedosos, pero también aplicaciones clínicas en el mundo real. Esta sesión tiene como objetivo proporcionar una visión general comprensiva del panorama actual, bueno, discutir los desafíos en la práctica clínica, pero también explorar las direcciones futuras en el manejo de las células del manto. Así que esperamos una discusión interesante. Les animo a participar activamente con sus preguntas y opiniones. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo al final. Así que gracias por acompañarnos. Madija, comencemos. Bienvenida y gracias por unirte a nosotros. Gracias, doctor Moti, por invitarme y por la amable introducción. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el manejo del linfoma de células del manto y realmente nos centraremos en las actualizaciones. Y esto, como acabamos de mencionar, se ha convertido en un área muy emocionante y realmente es una de esas histologías del linfoma de células B no Hodgkin que ha tenido algunos avances muy emocionantes. Así que vamos a hablar sobre la mayoría de esos temas hoy. Entonces, al comenzar, no tengo divulgaciones financieras relevantes en referencia a esta presentación. Así que solo un poco de contexto histórico, ya que construiremos sobre esto, es que hasta hace un par de años, así es como abordábamos a un paciente con linfoma de células del manto recién diagnosticado. Y parte de esto sigue siendo cierto. Así que, volviendo a lo que estaba diciendo, hasta hace un par de años, así es como solíamos abordar a los pacientes con linfoma de células del manto recién diagnosticado, y algunos de estos enfoques siguen siendo válidos, pero hoy construiremos sobre este entendimiento histórico del linfoma de células del manto. Así que cuando un paciente con linfoma de células del manto llega por primera vez a nuestra clínica, primero evaluamos si estos pacientes necesitan tratamiento, es decir, son uno de esos tipos de linfoma de células del manto no nodales con baja carga leucémica que podrían ser observados. En contraste, están aquellos pacientes que tienen una enfermedad voluminosa y necesitan tratamiento urgente. Entonces, pasando a los pacientes que sí necesitan tratamiento, ¿cuál es su siguiente paso? Y eso ha sido principalmente para evaluar si estos pacientes son elegibles para un tratamiento intensivo, esencialmente DAC alto, dosis alta, alta terapia, ya que es uno de los pilares del tratamiento en el linfoma de células del manto, o si hay quienes no son elegibles. Y una vez que eso se determina, uno de los más comúnmente utilizados, los regímenes que hemos tenido para los pacientes no elegibles para DAC alto o digamos nuestros pacientes mayores han sido rituximab y amustina y basados en varios estudios, notablemente el estudio STIL y el estudio BRITE, y esto es seguido por mantenimiento con rituximab. Y luego, cuando pasamos a los pacientes jóvenes y en buen estado, hemos tenido, ya sabes, datos sólidos que respaldan el uso de RECHOP, alternando con RDHAB o los regímenes nórdicos, seguidos por un trasplante de consolidación con mantenimiento de rituximab.
Entonces, con esto como nuestro trasfondo de cómo hemos estado manejando a los pacientes con linfoma de manto durante años, podemos ver que hemos tenido mejoras notables a lo largo de las décadas, desde 1990, como se muestra aquí en la curva, hasta principios de los 2000, pero la enfermedad seguía siendo incurable y desafiante. Y tratamientos intensivos como el trasplante nórdico y el mantenimiento, todos, ya sabes, tres regímenes poderosos pueden lograr una PFS de 7 a 10 años en pacientes jóvenes. Sin embargo, hay un subconjunto realmente pequeño de pacientes que son verdaderamente inelegibles. Y la supervivencia general a 5 años, a pesar de todos estos tratamientos, se ha estimado en alrededor del 65%, y la mayoría, si no todos, los pacientes experimentarán una recaída de la enfermedad. Tenemos agentes dirigidos en la segunda línea, pero como discutiremos más adelante, la eficacia de esos agentes es relativamente limitada. Así que el campo realmente evolucionó para centrarse en mejorar nuestros tratamientos de primera línea, para ver cómo podemos realmente avanzar en el linfoma de células del manto. Y esto se ha hecho a través de diría yo, varias estrategias que se han combinado para lo que vamos a hablar hoy. Y estas las he dividido en varias áreas porque, ya sabes, se han tomado diferentes enfoques desde todos estos ángulos hacia ese mismo objetivo. Y eso es la optimización de la quimioinmunoterapia, la adición de agentes dirigidos a la quimioinmunoterapia, la reevaluación del papel del trasplante, el desarrollo de enfoques sin quimioterapia, la optimización del mantenimiento y también el uso de terapias guiadas por MRD o un enfoque guiado por MRD. Así que ahora hablaremos brevemente sobre cada uno de estos enfoques. Cuando observamos la optimización de la quimioinmunoterapia, aquí también tenemos enfoques que fueron diseñados para poblaciones de pacientes elegibles para trasplante y aquellos que no son elegibles para trasplante. Cuando observamos la población elegible para trasplante, existe este estudio, que fue un estudio de fase 2 donde los pacientes que eran jóvenes y en buen estado físico recibieron 3 ciclos de bendamustina y rituxan, y esto fue seguido por 3 ciclos de citarabina y rituxan. Puedes ver que se observaron altas tasas de respuesta general y tasas de CR del 92% y 88% en este estudio. Y con un seguimiento medio de casi 3 años, la PFS y la supervivencia general fueron muy alentadoras, con un 83% y 92%. Este régimen fue seguido por Translen, que tuvo la ventaja muy única de limitar la exposición a antraciclinas y resultados muy excelentes, como se discutió. Y luego en la población no elegible. Sabemos que BR es un régimen efectivo, pero nuevamente la citarabina es un agente muy efectivo también, al que el linfoma de células del manto es extremadamente sensible. Así que se desarrolló este régimen donde se añadió una dosis baja de citarabina a BR para nuestros pacientes mayores. Y este régimen resultó ser muy efectivo con una tasa de CR del 91% y la mediana de supervivencia global y PFS no se alcanzaron en un seguimiento de 86 meses. Así que un seguimiento bastante largo que respalda el uso de este régimen. Ahora, hablamos un poco sobre algunas de las optimizaciones de los regímenes de quimioterapia, pero ahora pasamos a la segunda forma en la que los regímenes de primera línea están siendo transformados. Y eso es la adición de la tirosina quinasa de Bruton o los BTKIs a la quimioinmunoterapia. Así que aquí estamos mostrando los resultados del ensayo. Discutiremos el estudio del triángulo, que estoy seguro, ya saben, la mayoría de las personas, la mayoría de, ya saben, en el mundo del linfoma de células B están familiarizados con él. Así que profundizaremos un poco en este estudio. Así que este fue un hermoso y gran esfuerzo por parte de la Red Europea de Células del Manto, y tuvo un ensayo controlado, aleatorizado, de grupo paralelo de 3 brazos, donde aquí pueden ver que el brazo A era su brazo de control, que es lo que hablamos como nuestro estándar de atención histórico, y el A más IR, donde se añadió Brutonib a su brazo de control, y el IR que era como el A más I. Pero se omitió el trasplante autólogo. Y luego todos los pacientes de los 3 brazos recibieron mantenimiento con rituximab por hasta 3 años, después de que se publicaron los resultados del estudio Lima. Y ocurrió durante el transcurso del ensayo. Ahora, aquí están los resultados del ensayo. Y cuando observamos a 870 participantes, así que un ensayo enorme y un seguimiento medio de 31 meses. En el momento de la publicación inicial, se demostró que A plus I,
que era el brazo experimental, era superior en términos de supervivencia libre de fallos en comparación con el brazo de control. Y lo que también pudieron demostrar fue que el brazo de control no era inferior al brazo I, esencialmente concluyendo que el trasplante autólogo de células madre puede omitirse si se puede administrar un inhibidor de BRUT-BTK en la estrategia de inducción y mantenimiento. La comparación de A plus I, el experimento versus el brazo I, no estaba disponible en el momento de la publicación, pero veremos esos resultados en un momento. Notablemente, las infecciones de grado 3 a 5 y los eventos adversos hematológicos fueron más altos en el brazo A plus I. Además, quería mostrar estos datos donde se observó un mayor beneficio con la adición de rubrutinib en el brazo experimental. A plus y para aquellos pacientes que tenían fenotipos de alto riesgo, como aquellos con un índice KI67 alto y alta expresión de P53. Pero también es importante tener en cuenta que la población del ensayo era generalmente de menor riesgo, ya que solo el 15% de los pacientes eran de alto riesgo, según los puntajes MIBI. Ahora, aquí está la actualización de este ensayo que se presentó el año pasado en ASH, en diciembre de 2024. Y aquí presentaron la comparación de los dos brazos que contienen abrutinib. Entonces, con un seguimiento medio de ahora 53 meses, el brazo A plus Prino no logró mostrar una superioridad libre de fallos sobre I. Y también pudieron confirmar sus resultados anteriores respecto a la superioridad de A más I sobre A, así como la superioridad de A sobre I que no fue confirmada. Y también mostraron que en comparación con el brazo A, que es tu brazo de control, los brazos que contienen abrutinib se asociaron con una supervivencia global superior. Entonces, en conclusión, el estudio Triangle concluyó que el tratamiento que contiene abrutinib sin trasplante es superior al tratamiento que contiene trasplante sin abrutinib en términos de supervivencia libre de fallos y supervivencia global. Y el estudio Triangle concluyó audazmente que abrutinib más R-CHOP combinado con R de CHAF, seguido de 2 años de mantenimiento de ibrutinib debería ser el nuevo estándar de cuidado para pacientes jóvenes con linfoma de células del manto y esencialmente terminar la era del trasplante para pacientes con linfoma de células del manto. Pero tenemos más datos y eso es genial, pero también complica cómo juntamos todo. Entonces tuvimos los resultados del estudio ECOG, así que puedes pensar en ello como la versión estadounidense del triángulo, aunque hubo algunas diferencias notables. Aquí también fue diseñado para pacientes que de otro modo serían elegibles para trasplante, pero el límite superior de edad fue de 70 en este estudio. Y aquí teníamos 3 grupos, donde el primer grupo, que era el grupo de control, era pacientes recibiendo 3 ciclos de BR seguidos de 3 ciclos de rituximab y citarabina. El grupo experimental, donde se añadió acalabrutinib al grupo de control, acalabrutinib se administró de forma continua en la primera mitad y en la segunda mitad se administró 2 semanas sí y 2 semanas no. Y luego estaba RMC, que incluía BR más acalabrutinib. Una diferencia importante, especialmente cuando estamos contrastando con el estudio del triángulo es, sabemos desde hace varios años que la remisión molecular es un predictor independiente de los resultados post-inducción en pacientes con células del manto. Entonces, en este estudio diseñaron específicamente el objetivo primario para que fuera un objetivo compuesto de respuesta metabólica completa en PET-CT en combinación con MRD indetectable en sangre periférica. Y eso se definió al nivel de 10 elevado a la potencia -5. Entonces, nuevamente en ASH el año pasado, había muchos datos emocionantes sobre células del manto que estábamos discutiendo. Presentaron los datos iniciales de este ensayo, donde 359 participantes fueron aleatorizados. También es un punto importante señalar que el brazo de BR más abrutinib fue controlado por el Comité de Seguridad de Datos basado en un análisis interino de futilidad en el otoño de 2022. La edad media era de 61 años. Puedes ver que la mayoría de los pacientes tenían un riesgo intermedio en este estudio. La secuencia clonal basal, donde se identificó la detección de MRD en el 95% de los pacientes o muestras, y 260 pacientes tenían resultados de MRD al final del tratamiento, y estos son el enfoque del análisis primario que estamos discutiendo aquí.
Entonces, si observas los resultados de este estudio, el criterio de valoración compuesto que discutimos, el PET-CT, las tasas de metabolismo completo y MRD no detectado, fueron esencialmente similares en los tres grupos, y tampoco hubo mucha diferencia en la supervivencia libre de progresión a los 12 meses y la supervivencia global entre los tres grupos. Interrupción del tratamiento. Debido a los eventos adversos, también fue bastante similar en los tres grupos. Entonces, lo que concluyeron fue que se observaron altas tasas de PET-CT en los tres grupos y que BR, el grupo de control, puede considerarse como una inducción estándar. Y también señalaron que la adición de abrutinib al grupo estándar añadió toxicidad sin una mejora notable en la eficacia, sugiriendo que quizás no hay mucha necesidad de añadir abrutinib a BRCR. Y curiosamente, aunque el grupo de BR más talabrutinib se cerró temprano, descubrieron en el análisis que de hecho era el grupo menos tóxico y tenía una eficacia similar. Y puede ser una opción atractiva para evitar la psicoterapia de alta dosis. Así que aquí en el ensayo ECOG, esencialmente en conclusión, no estamos viendo el beneficio de añadir inhibidores de BTK a la inducción de primera línea. Ahora, estos eran los datos en relación con, como he discutido anteriormente, la población elegible para trasplante. Ahora, ¿qué está sucediendo en la población no elegible para trasplante cuando hablamos de la adición de inhibidores de BTK? Aquí también tenemos datos interesantes con el ensayo SHINE, que se presentó hace un par de años, donde se añadió ibrutinib a BR y se continuó hasta la progresión de la enfermedad o efectos secundarios inaceptables y el mantenimiento. Con Ritaxin se continuó durante aproximadamente 2 años. Con un seguimiento medio de casi 7 años, la mediana de SLP fue favorable para el grupo de ibrutinib, pero la supervivencia global fue similar en los dos grupos, y hubo una incidencia ligeramente mayor de muertes en el brazo de ibrutinib. Este estudio fue seguido por ecalibrutinib, el ensayo ECO, quiero decir, donde ecalibrutinib fue sustituido por ibrutinib, y esencialmente el diseño del ensayo fue similar. Y aquí estamos viendo nuevamente una tendencia similar con altas tasas de respuesta a favor del brazo de acalabrutinib, así como medianas de SLP que favorecen al brazo de acalabrutinib. Pero también pudimos ver una tendencia positiva que favorece la supervivencia global con la adición de acalabrutinib. Y esto fue a pesar de que 51 pacientes pasaron a abrutinib después de experimentar progresión de la enfermedad en el placebo BRR. Basado en estos datos, la FDA aquí en los Estados Unidos aprobó la combinación de acalabrutinib y BR para el linfoma de células del manto no tratado previamente. Y esto es esencialmente la primera aprobación de un inhibidor covalente de BTK para el manejo de primera línea del linfoma de células del manto aquí en los EPU. Así que hemos hablado un poco y tendremos una discusión de resumen sobre cómo juntar todos estos resultados, pero avanzando hacia otras formas en las que hemos hecho un avance en el manejo de primera línea del linfoma de células del manto. Es reevaluar el papel del trasplante. Cuando miramos el trasplante, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el estudio de la red europea de hace varios años, que aleatorizó a los pacientes después de CHOP o R-CHOP a trasplante o mantenimiento con interferón. El seguimiento a largo plazo demostró un beneficio de supervivencia a favor del trasplante, y este fue esencialmente un estudio, uno de los hitos que apoyan el papel del trasplante. Sin embargo, quedaron varias preguntas porque la inducción, como sabemos, los regímenes de inducción evolucionaron a lo largo de los años. Y una pregunta importante que surgió fue que con la evolución de estos regímenes de quimioinmunoterapia novedosos o modernos, ¿dónde se sitúa el trasplante? Y luego, con el mantenimiento con rituximab, ¿cómo impacta eso al trasplante? Y luego, aunque también tuvimos recientemente el estudio Triangle que apoya la omisión del trasplante en regímenes que tienen PTK de primera línea. Otra pregunta importante, incluso con el estudio Triangle, seguía siendo esa: si es la adición de BTKI es la responsable de la falta de beneficio del trasplante o si no hay ningún beneficio del trasplante en absoluto, ya sabes, incluso en el brazo de control. Así que con esas preguntas en mente, la red cooperativa ECOG diseñó el EA 451 estudio, donde los pacientes que recibieron inducción y lograron una respuesta metabólica completa se sometieron a un análisis de MRD.
Si se encontraban negativos para MRD, entonces eran aleatorizados en un brazo A, en el cual los pacientes recibían trasplante seguido de rituximab, o en el brazo B, donde recibían solo rituximab. A los pacientes que eran positivos para MRD al final de la inducción, se les recomendaba proceder con el trasplante autólogo de células madre y rituximab, según el estándar de atención en ese momento. Ashrae, de 24 años, también vio los resultados de este estudio. 650 pacientes fueron asignados a los 4 brazos de tratamiento con una edad media de 60 años. El 37% de los pacientes eran de alto riesgo. Los regímenes de inducción fueron intensivos y se definió como intensivos a aquellos que tenían regímenes que contenían dosis altas de citarabina y no intensivos fueron 27. El inhibidor de BTK se administró en realidad solo a una minoría de pacientes en este ensayo, con un 7.2%. Entonces, con un seguimiento medio de 2.7 años, en realidad no hubo diferencia en la supervivencia general en PFS entre el brazo A y B. Esta diferencia se mantuvo a través de los subconjuntos, basados en factores de riesgo como las puntuaciones MIBI. Y esta diferencia también se mantuvo, lo que significa que tampoco hubo diferencia en la supervivencia general basada en los regímenes de inducción. Así que, esencialmente, pudieron concluir que en la era de regímenes de inducción y mantenimiento altamente efectivos, el linfoma de células del manto, los pacientes que están en la primera CR y tienen MRD indetectable, que se definió como 10 elevado a la potencia menos 6 según clonoC, no se benefician del trasplante de consolidación. Además, análisis exploratorio para el RMC. Para recordar a todos, ese es el subconjunto de pacientes que son MRD positivos. Y luego, se convierten en MRD indetectable positivo, se convierten en estado MRD indetectable después del trasplante con una supervivencia superior en PFS en comparación con aquellos que permanecen MRD positivos. Y esto simplemente restablece la importancia de MRD como un marcador pronóstico. Pero también es importante ver que realmente es una minoría de pacientes de todo el subconjunto, siendo 17 y 13 esencialmente cerca de 30 pacientes que eran MRD positivos al final de la inducción. Nuevamente, mostrando que en esta época es probable que podamos prescindir de ofrecer trasplante a la mayoría de nuestros pacientes con no vacilantoma. Así que eso fue un poco sobre el papel del trasplante y cómo está evolucionando rápidamente. Y es muy interesante de ver. Pasando a otra estrategia que también es muy emocionante y es una en la que los pacientes también están muy interesados, ya que ofrece la oportunidad de omitir o tener una exposición muy limitada a la quimioterapia. Así que estas son estrategias como el doblete y hablaremos sobre el enfoque de triplete, donde hay una fuerte dependencia de agentes novedosos en el manejo. Así que aquí estoy mostrando algunos de los resultados de la ventana. Un estudio donde se administró ibrutinib en combinación con rituximab y posteriormente se evaluó a los pacientes y según sus respuestas se les dieron ciclos de tratamiento variables de Q-rituximab y Persevap. Puedes ver que se lograron altas tasas de respuesta general donde se alcanzó la población con intención de tratar. Y la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global también fueron bastante impresionantes, con un 79 y un 95%. Y curiosamente también demostraron realmente la eficacia de la inducción basada en tratamientos novedosos desde el principio, donde mostraron que los resultados de los pacientes que no recibieron ninguna quimioterapia o recibieron menos de 4 ciclos de quimioterapia no fueron significativamente diferentes. Basándose en enfoques similares, también hay un enfoque doble que se puede utilizar en pacientes que de otro modo son mayores o no aptos o no elegibles para trasplante, donde solo pueden ser tratados con un inhibidor de BTK y rituximab. En este estudio, acalabrutinib se continuó, mientras que el mantenimiento con rituximab se realizó solo durante 2 años. Y se puede ver un plató y curvas muy impresionantes, con la mediana de SLP y la supervivencia global no alcanzadas en un seguimiento medio de más de un año y medio. Otros enfoques emocionantes en el ámbito de la quimioterapia limitada y los enfoques sin quimioterapia son estos estudios como el estudio OASIS. Aquí estamos viendo los agentes novedosos más efectivos que tenemos disponibles con abrutinib, venetoclax y avinotuzumab, todos combinados y administrados juntos en pacientes con linfoma de células del manto no tratado.
Se observó una tasa de RC del 86% con 6 ciclos de inducción y la supervivencia global en SLP siendo del 100% y 93% respectivamente. Pero es importante notar que hubo una alta tasa de EA de grado 3 o superior, sugiriendo eso. Esto es nuevamente algo de lo que, ya sabes, debes ser consciente, aunque los resultados son excelentes. Este es un enfoque más moderno con tu BTKI covalente de segunda generación, pero esencialmente un enfoque similar donde acalabrutinib se combina con venetoclax y rituximab. Y la supervivencia global. Se observó una respuesta global del 100% y una RC del 71%. Aquí también estás viendo altas tasas de AES de grado 3 y el AE más importante siendo en realidad la infección por COVID-19 en este estudio. Hablando de enfoques novedosos y manejo de primera línea, Revlimid, un inmunomodulador con el que muchos de nosotros estamos familiarizados al tratar a nuestros pacientes con linfoma no Hodgkin de células B. También es un agente efectivo en el linfoma de células del manto, y tenemos datos de seguimiento a largo plazo que respaldan su eficacia en combinación con rituximab. Así que esto es de interés, otro enfoque novedoso donde Revlimid y rituximab se combinaron con acalabrutinib, el llamado estudio ALR. Y puedes ver un hermoso gráfico con la SLP y la supervivencia global en un seguimiento medio de 19 meses. Y 7 pacientes que eran CR negativos para MR pudieron discontinuar acalabrutinib y Revlimid. Esencialmente, se puede utilizar un enfoque de tratamiento o limitado en el tiempo con tales métodos. Y otro estudio donde venetoclax fue sustituido en lugar de BTK, y nuevamente estamos viendo tasas de respuesta muy altas y la mediana de SLP, y la supervivencia global no se han alcanzado. Y este estudio te ofrece esencialmente la ventaja de reservar los BTKIs para líneas de terapia posteriores. Así que muchos estudios y enfoques emocionantes que acabamos de discutir y muchos más por venir. Algunos de los estudios a tener en cuenta es el estudio Mangrove, que va a aleatorizar a pacientes mayores, a shanabrutinib, más rituximab versus BR. Así que podremos ver si un enfoque novedoso es superior o no a nuestro enfoque tradicional de BR. Y luego el estudio AVOS, que nuevamente nos ofrece, ya sabes, los agentes más efectivos desde el principio con shanabrutinib, venetoclax y avinotuzumab, y tiene un tratamiento para pacientes no tratados previamente, así como para una rehabilitación de recaída. Cohorte fractaria. Sabemos que la inmunoterapia ha cambiado significativamente el algoritmo de tratamiento en el linfoma de células B, linfoma no Hodgkin, así como en el linfoma de células del manto. Y como tal, como el tema en oncología, la inmunoterapia también está tratando de avanzar al frente en el manejo. Y tenemos el estudio Window 3, donde AR, like acalabrutinib y rituximab, serán seguidos por terapia con células CAR-T en forma de brexacaptógene. Y hablaremos en breve. Los anticuerpos específicos en forma de glufidamab también han mostrado cierta eficacia notable en el estudio de recaída refractaria, y se están llevando a cabo estudios para evaluarlo en el contexto inicial, en el sentido inicial, en combinación con otros agentes novedosos. Y luego, por último, un poco sobre las estrategias de mantenimiento. Es otro enfoque. O una parte central del manejo de primera línea. Y con la omisión del trasplante, como hemos discutido con el triángulo, así como el estudio ECOG, las terapias de mantenimiento están preparadas para convertirse en una parte importante del algoritmo de tratamiento. Sin embargo, hay preguntas importantes y cuestiones que creo que aún no han sido respondidas. Y deberían ser y serán el tema de futuros estudios, como cuál es la toxicidad de tales regímenes de mantenimiento en sí mismos. El mantenimiento suele ser tratamientos de baja intensidad, pero con el tiempo los pacientes tienden a acumular toxicidad. Y si las estrategias son limitadas en el tiempo o indefinidas, son las formas de proceder. ¿Y cómo vivir en la era de la pandemia con el reciente COVID-19? Y aún así, a menudo estás lidiando con brotes y nuevas variantes. ¿Cómo influye eso? Así que hay estudios en curso, como el que he mostrado aquí con el mantenimiento de abrutinib y otros estudios que están en marcha, pero esa es un área donde aún se necesita más datos concretos. Aún está por verse.
Y luego, por último, hablando un poco sobre la estratificación del riesgo en el linfoma de células del manto. Así que la estratificación del riesgo, como vemos, en la mayoría de las enfermedades que encontramos, también sigue siendo un área importante en el linfoma de células del manto. Algunos de los factores de riesgo tradicionales que han sido validados en el linfoma de células del manto incluyen un índice Ki-67 mayor del 30%, alteración de TP53, morfología blastoide, POD24, Trifora, así como la presencia de afectación del SNC en ciertas mutaciones, como he mostrado aquí, CDKN2A, NODH1, NODH2, FIS y SMARC4. Y como se muestra en la figura aquí, los pacientes que tienen estos factores de alto riesgo, sus resultados son significativamente inferiores a los que no los tienen. También es importante saber que el linfoma de células del manto, en comparación con otros linfomas no Hodgkin, está asociado con una alta tasa de inestabilidad genómica. Entonces, considerando todo eso, se han hecho esfuerzos para centrarse en estos subconjuntos, dados sus resultados inferiores. Y el linfoma de células del manto con mutación TP53 es uno de esos subconjuntos de alto riesgo. De pacientes con células del manto, estimado en alrededor del 10% de todos los recién diagnosticados. E incluso con nuestros mejores regímenes de quimioinmunoterapia agresiva, se estima que la mediana de SLP es de menos de un año. Y se ven respuestas muy limitadas con nuevos agentes en la segunda línea. Entonces, con eso en mente, este fue un estudio de diseño muy interesante que fue concebido, donde un tratamiento, es decir, fue diseñado específicamente para el tratamiento IE, linfoma de células del manto con mutación TP53. Zanabrutinib, un BTKI de segunda generación, se combinó con el Binutuzumab y el Binutoclax, y se eligió una duración de tratamiento limitada de 2 años en este estudio. Y después de 24 ciclos, el chanabrutinib y el venetoclax podrían ser descontinuados si los pacientes lograban una CR con MRD indetectable. El seguimiento medio fue de aproximadamente un año y medio, y se pueden ver tasas de respuesta muy impresionantes en esta población de subconjunto difícil de tratar, con una CR del 88% y una PFS de un año de hasta el 84% y una PFS de 16 meses del 75%. Aquí hay algo de toxicidad de grado 3 y no muy alta, siendo la más alta la neutropenia al 12%, pero aún no completamente. ¿Sabes? Todavía no. Es un número o cantidad decente de toxicidad de grado 3. Entonces, basándose en estos datos, el régimen bovino es actualmente una opción recomendada en las guías de la NCCA para el linfoma de células del manto mutado TP53. Hemos hablado mucho sobre el manejo de primera línea del linfoma de células del manto, pero ¿cómo juntamos todos estos resultados? Así que este es mi intento de poner y, ya sabes, proporcionar alguna orientación a los oyentes y a la audiencia sobre cómo manejar a tu paciente con linfoma de células del manto recién diagnosticado que necesita tratamiento. Así que nuevamente nos centraremos en entender si se trata de un paciente mayor o no apto que no puede tolerar el tratamiento, o si es uno joven o apto. Si tienes un paciente mayor y no apto, basado en algunos de los datos del estudio ECOG y el riesgo estándar del paciente, BR seguido de mantenimiento. Rituximab, tal como estamos ahora, representa una opción decente a considerar y una que te permite reservar los BTKIs para líneas posteriores. Pero si tienes un paciente de alto riesgo, tenemos datos muy buenos del ensayo ECO. Ecalabrutinib en combinación con BR seguido de mantenimiento con rituximab puede ser elegido. Aquí también en términos de mantenimiento, aunque el ensayo ECO tenía un calibrutinib hasta la progresión, al discutir entre nuestro grupo, tendemos a favorecer más una duración de tratamiento limitada en el tiempo, viendo que una duración de tratamiento limitada en el tiempo en el estudio Triangle. Extrapolar de eso también es algo que ofrece muy buenos resultados y nos permite no exponer a los pacientes indefinidamente y llevar al desarrollo de clones mutantes que son resistentes a los BTKIs. Y luego, si tienes un paciente joven o en forma y sus pacientes se consideran de riesgo estándar basado en los datos de ECO que mostré, ecalabrutinib más BR o un BR alternando con HIDAC representarían buenos regímenes de inducción. Y el trasplante puede considerarse solo si los pacientes no logran CR con MRD indetectable 10 elevado a la potencia 6 por clonac
y esto sería seguido por mantenimiento con rituximab durante 3 años. Si tienes un paciente de alto riesgo, por otro lado, el régimen de inducción, similar al de riesgo estándar o el propio estudio del triángulo, también representaría una buena opción de tratamiento aquí. Y el trasplante nuevamente tiene un papel muy limitado ahora en la era actual, basado en todos los datos que hemos discutido. Y nuevamente, reservado solo para un paciente, que de otro modo es MRT positivo. Y luego, en un paciente de alto riesgo, se preferiría una estrategia combinada de BTKI más mantenimiento con rituximab, en lugar de mantenimiento con rituximab como agente único. Y luego, como acabamos de discutir, la prueba de mutación TP53 puede impactar significativamente en tu elección de tratamientos. Por lo tanto, debería realizarse la prueba en todos los pacientes recién diagnosticados. Y regímenes, como el bovino, que tienen una actividad significativa en TP53, pueden considerarse en algunos subconjuntos, o si eres un paciente. No está respondiendo a un régimen de quimioinmunoterapia y es positivo para TP53. Puedes cambiar a este régimen. Así que este es un torbellino de nuestra gestión del linfoma de células del manto, pero uno que es muy emocionante y es muy gratificante ver tantos cambios ocurriendo en el manejo del linfoma de células del manto. Ahora hablaremos un poco sobre el linfoma de células del manto en recaída y refractario, y veremos cuáles son nuestros avances y hacia dónde se dirige el campo en este ámbito. Así que hemos sabido durante varios años que la mediana de PFS con quimioinmunoterapia disminuyó significativamente, en un 70% de hecho desde la primera línea a la segunda línea, y luego en un 86% para cuando los pacientes alcanzan la terapia de tercera línea. Así que estos son números humildes y sugieren y muestran la importancia de desarrollar regímenes efectivos en este ámbito también. Ibrutinib fue el primer inhibidor covalente de BTK que fue aprobado en 2013 por la FDA y la Unión Europea para el linfoma de células del manto en recaída y refractario. Y en una publicación reciente de un análisis combinado de 3 ensayos con un seguimiento de 10 años, se reportó una tasa de respuesta global del 66% y PFS y OS de 12.8, y se reportaron 25 meses. Pero también pudieron mostrar que se observaron resultados severos cuando se usó ibrutinib en la primera recaída, recomendando que el uso temprano de inhibidores de BTK es aconsejable. Pero también sabemos que un tercio de los pacientes desarrollan resistencia primaria a ibrutinib y la supervivencia general para estos pacientes es extremadamente pobre. Las mutaciones 481S de BTK, que se encuentran frecuentemente en LLC, son en realidad infrecuentes en el linfoma de células del manto, y las líneas de células del manto exhiben resistencia a los tratamientos con inhibidores de BTK a través de vías alternativas. Los inhibidores de BTK de nueva generación, tanto acalabrutinib como zanabrutinib, están ahora aprobados. La mediana de SLP es ligeramente mejor que con abrutinib, pero aún algo limitada a 22 y 33 meses, respectivamente. Y luego no tenemos ninguna comparación directa y es poco probable que se genere entre estos inhibidores covalentes de BTK, pero los perfiles de toxicidad son más favorables para la segunda generación. Y se recomienda considerar estos sobre nuestra generación anterior, abrutinib. Entonces, ¿cómo mejoramos lo que vemos en la segunda línea con inhibidores de ABTK de agente único? Aquí no es donde entramos en la era de los estudios de combinación en este espacio de recaída. Y aquí estoy mostrando una tabla de varios estudios que se han realizado donde el ibrutinib se ha combinado con otros agentes, incluyendo rituximab, um, uh, exatomib, lenalidomida, venetoclax, y el más notable es el último, lo cual es porque es un estudio de fase 3. El ensayo simpático donde el ibrutinib se combinó con venetoclax y se comparó con ibrutinib y se observaron resultados superiores con ibrutinib en combinación con venetoclax, en términos tanto de la mediana de CLP como de las tasas de respuesta, como se muestra. Por lo tanto, las estrategias de combinación están, en resumen, asociadas con mejores resultados en comparación con la monoterapia y deberían ser la estrategia preferida, especialmente en pacientes con mutaciones de TP53, dado que los resultados son inferiores con los inhibidores PTKI en monoterapia. Así que, como pueden ver, esa estratificación de riesgo, como acabamos de discutir en el manejo de primera línea, sigue siendo importante a medida que avanzamos al contexto de recaída, y es algo que debe considerarse cuidadosamente en cada momento.
Y por último, vamos a hablar un poco sobre la inmunoterapia en el linfoma de células del manto. Así que, la terapia con células T-CAR, como todos sabemos, ha alterado significativamente los paisajes de tratamiento y el linfoma de células del manto no es diferente. Aquí estoy mostrando el seguimiento a largo plazo del estudio SUMA, donde el Genbrexacaptiv, que es una terapia de células T con receptor de antígeno quimérico dirigido a CD19, fue aprobado para pacientes con linfoma de células del manto refractario en recaída, con un seguimiento medio de 35,6, que es la actualización más reciente. Se observó una respuesta general del 91% con un 68% de RC. Una duración media de la respuesta y la supervivencia libre de progresión extendiéndose más de 2 meses nuevamente, confirmando la naturaleza altamente efectiva de este tratamiento durante más de 2 años. Lo siento, se confirmó la naturaleza altamente efectiva de este tratamiento, pero también no. Se debe ignorar los efectos secundarios asociados con la terapia de células TECAR y el cabello. Se puede ver que los eventos de grado 3 o superior de RC y neurológicos se observaron en un 15% y un 31% específicamente, una tasa muy alta de toxicidad neurológica. Podemos ver con Braxacaptogene en la publicación inicial de Brexacaptogene que llevó a su aprobación. Se observaron resultados similares en los subconjuntos de alto riesgo y riesgo estándar. Pero en el mundo real, estos son datos de un estudio de consorcio que fue publicado. Los pacientes que tenían subconjuntos de alto riesgo, como TP53, cariotipo complejo, etc., se observó que tenían una PFS más corta en comparación con los pacientes de riesgo estándar en el entorno del mundo real. Y últimamente también hemos tenido otro coche. Aprobación de células T para pacientes con linfoma de células del manto con lisocaptogen, merolucel, lisocel. En este estudio, el número mediano de líneas previas fue de 3, con un rango de 1 a 11 y con un 30% recibiendo más de 5 líneas de terapia. Así que puedes ver una población de pacientes muy pretratada, pero a pesar de eso se observaron altas tasas de respuesta del 83% y 72%. La duración mediana de la respuesta en PFS fue de 15.7, 15.3. Y curiosamente, especialmente cuando contrastamos con Brexacel, un perfil de toxicidad mucho más favorable con CRS de grado 3 o superior ocurriendo en solo el 1% y toxicidad neurológica de grado 3 o superior ocurriendo en el 9% de los pacientes. Así que esto sugiere que el Lysolcel tiene un perfil de toxicidad favorable y quizás esa sea la opción. Para pacientes que de otro modo están algo no aptos o tienen comorbilidades médicas. Así es con el coche. Pero hay otras cosas emocionantes que también están ocurriendo en relación con la inmunoterapia en el linfoma de células del manto. Y entran los anticuerpos biespecíficos. Estos han sido aprobados para algunas de nuestras otras histologías de linfoma de células B aquí en los EU, específicamente DLBC y linfoma folicular. Aún estamos por ver una aprobación para el linfoma de células del manto, pero los datos son emocionantes. Y anticipo que en un futuro cercano tendremos algunas de estas opciones disponibles también. Son tratamientos disponibles en el mercado que no requieren un proceso libre. Otras logísticas con las que lidiamos en la terapia de células CAR-T. Glofitamab tiene una configuración novedosa de 2 a 1 con bivalencia para CD20 y monovalencia para CD3. De los pacientes en el estudio de un solo brazo de Glofitamab habían recibido previamente DTKI, y el 73% eran refractarios a líneas previas. A pesar de eso, con un seguimiento medio de 8 meses, dado que el seguimiento es algo limitado, las tasas de respuesta global en CR fueron altas, del 84% y 70%, y no hubo neurotoxicidad de alto grado. Otros estudios que están actualmente en curso son el estudio comparativo de clofetamida frente a nuestro estándar de atención, BR, lenalidomida o belenalidomida y rituximab. Este es un estudio en curso y solo estoy mostrando el esquema del estudio, pero es un estudio emocionante y potencialmente capaz de cambiar la práctica una vez que se informe. Más estudios con resultados emocionantes en inmunoterapia es este estudio, donde mosunetuzumab, otro anticuerpo biespecífico, se combinó con polatuzumab, que es un conjugado de anticuerpo, y fármaco dirigido a CD79.
Aquí también los pacientes fueron fuertemente pretratados con una mediana de 3 líneas de terapia, todos expuestos a BTKI previo, con un 85% siendo refractarios. Muchos pacientes, más del 50%, tenían alto riesgo. Factores pronósticos. De alto riesgo, como se muestra. A pesar de eso, se observaron altas tasas de respuesta del 75% y 70%, respectivamente, con la duración mediana de la CR no siendo evaluable. Nuevamente, mostrando que los anticuerpos biespecíficos tienen un fuerte potencial para ocupar espacio en el futuro. Manejo del linfoma mandibular refractario en recaída. Y luego, por último, alternativas de tratamiento no basadas en inmunoterapia tras el fracaso del BTKI covalente, ya que no todas las personas son elegibles para recibir inmunoterapia por varias razones. Aquí tenemos algunos datos que respaldan que venetoclax, solo o en combinación, también puede ser una opción de tratamiento efectiva, será con tasas de respuesta del 40%, pero desafortunadamente los resultados no son tan duraderos, con una mediana de PFS y supervivencia global de 3.7 y 12.5 meses. También hemos tenido recientemente la aprobación de un BTKI no covalente, pertubrutinib, que inhibe tanto el tipo salvaje como los fenotipos mutantes de BTK. Y lo más importante, pertubrutinib es capaz de superar la resistencia al BTK convencional o covalente. La tasa de respuesta global en esta población de tratamiento expuesta a BTKI y muy tratada fue del 49%. Y entre los pacientes que respondieron, la duración media de la respuesta fue de 21.6 meses, lo cual es excelente en una población muy tratada y resistente. Entonces, basado en estos datos, pertubrutinib ahora está aprobado en los Estados Unidos para pacientes con linfoma de células del manto refractario en recaída después de al menos 2 líneas de terapia sistémica y una que incluya BDKI covalente. Entonces, ¿cómo abordamos el linfoma de células del manto refractario en recaída? Aquí también es una situación matizada y una situación en la que nuevamente tenemos que considerar varios factores y la estratificación del riesgo vuelve a ser de importancia central. Entonces, basado en si tienes un paciente que tiene características de alto riesgo, como discutimos, la monoterapia, BTKI covalente puede no ser óptima. Y una estrategia de combinación es un enfoque de tratamiento preferido, si es posible. En segundo lugar, la terapia con células TCAR. La aprobación de Brexucel es después, ¿no?, del fracaso de una línea de tratamiento. Así que esto puede ser algo a considerar temprano para un paciente de población de muy alto riesgo, en lugar de reservar la terapia con células T-CAR para una línea de tratamiento mucho más tardía. En tu población de alto riesgo, digamos, no, si fallan estas opciones de tratamiento muy efectivas, todavía tienes algunas opciones con los ensayos clínicos de pertobrutinib. Y por último, el trasplante halogénico, aunque su papel está significativamente reducido en el manejo del linfoma de células del manto, todavía se puede considerar en un paciente muy seleccionado que de otro modo sea elegible y cumpla con los requisitos para el trasplante, y puede considerarse como una opción de tratamiento consolidado. Y en tu paciente de riesgo estándar, una monoterapia con un agente único BTKI covalente representa una buena opción cuando estás en tu primera recaída. Y luego, en una recaída subsecuente, tenemos varias opciones con perturbutinina combinando BTKI covalente con venetoclax. Venetoclax solo y la terapia con células CAR-T. Y posteriormente, dependiendo de la exposición previa, todavía tienes la opción de pertobrutinib, terapia con células CAR-T, ensayos clínicos y trasplante halogénico, como se discutió. Y con eso me gustaría agradecer a todos mi audiencia por escuchar y estaré encantado de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Iqbal, por realmente un increíble, fue una especie de tour de force donde lograste cubrir todo, desde el diagnóstico hasta la recaída. Y hemos visto, en realidad, en esta enfermedad, cuando me formé hace 30 años, que era una enfermedad terriblemente mortal. Sabes, el linfoma de células del manto era una especie de sentencia de muerte. Ahora, oh, sí, creo que hemos visto algunos avances sorprendentes. Tenemos muchas preguntas. Y la primera pregunta es, y creo que tiene sentido que no. ¿Todos los linfomas de células del manto son iguales? Y este es un grupo relativamente heterogéneo de enfermedad
¿Tendrías un enfoque más personalizado en ciertas, no, entidades? Sí, por supuesto, eso es muy cierto. Entonces, como discutimos nuevamente, girando hacia si estás en el manejo de primera línea o en la recaída refractaria. Pero nuevamente es muy correcto que se debe tener en cuenta a tu paciente individual. Así que nuevamente me inclinaría a entender primero las operaciones, el estado de rendimiento y luego sus factores de riesgo individuales de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta ambos, como discutimos anteriormente, si tienes un paciente anciano con un riesgo estándar, aunque tengamos los datos del ensayo ECO que apoyan la adición de BTKI, prefiero reservar eso para un paciente de mayor riesgo. Y luego, aún hasta que veamos algunos avances más, ya sabes, considerando BR versus. Si tienes un paciente aún más frágil, puedes arreglártelas, especialmente ahora con la aprobación de BTK en la primera línea. Puedes obtener el BTKN covalente combinado con rituximab, un régimen muy efectivo y tolerable para estos pacientes. Así que esto es definitivamente muy emocionante poder ofrecer estos tratamientos muy efectivos y tolerables a los pacientes. Y luego un enfoque similar, ya sabes, estado de rendimiento, factores de riesgo de la enfermedad, pacientes jóvenes. Y nuevamente aún vimos datos algo contrastantes del estudio Triangle y el estudio ECOG. Así que aquí también estamos inclinándonos hacia considerar ya sea BR más acalabrutinib o BR y citarabina sin un BTKI en un paciente joven de riesgo estándar y luego considerando consistentemente combinar BTKI y solo un paciente de alto riesgo, tanto en las estrategias de inducción como de mantenimiento y luego un riesgo estándar. Podríamos, porque técnicamente no tenemos un estudio comparativo para el entorno de mantenimiento, no sabemos si el mantenimiento con rituximab versus rituximab más BTKI es esencialmente superior o no. Así que no tenemos ese estudio y creo que este sería un estudio que se diseñará en el futuro. Y luego, como discutimos, uno de los puntos clave es que el papel de la transline se ha eliminado esencialmente o se ha reducido significativamente. Hoy, basado en algunos datos tanto del estudio Triangle como del estudio ECOG, así que ahora en mi manejo estamos tratando de incorporar rutinariamente la prueba MRB a través de ClonUC al final de la inducción. Y si nuestros pacientes son negativos, lo cual la mayoría de ellos serán porque ahora tenemos regímenes de inducción muy efectivos, entonces no llevaremos a estos pacientes al trasplante. Excelente, gracias. Y volveré al MRD porque tenemos algunas preguntas, pero está claramente bien establecido ahora que los inhibidores de BTK son medicamentos clave en esta enfermedad. Y sabemos que hay diferentes candidatos, covalentes, no covalentes. ¿Existe una cierta jerarquía para ti entre estos inhibidores de BTK, independientemente de una etiqueta, creo, desde un punto de vista científico? Y luego tenemos una pregunta sobre la frecuencia de mutaciones con el mantenimiento a largo plazo de ibrutinib. No, definitivamente una pregunta muy importante. Así que ibrutinib, creo, es muy efectivo y tenemos muchos datos que lo respaldan. Respaldo, pero con la segunda generación lo hacemos, aunque no hay un estudio comparativo de ibrutinib versus, al menos en el ámbito del linfoma de células del manto. Sin embargo, hay algunos estudios en el ámbito de la LLC y otros estudios en otras histologías. Pero al observar la comparación cruzada, los BTKIs covalentes de segunda generación definitivamente tienen un perfil de toxicidad más favorable. Así que, en mi práctica tiendo a preferir el uso de acalabrutinib. Sabes, en primera línea, así como en un entorno de recaída, si los pacientes no están, ya sabes, expuestos a inhibidores de BTK en la primera línea, y luego, obviamente, nuestro BTKI no covalente, según la aprobación y el mecanismo de acción, está específicamente, ya sabes, reservado para pacientes que han fallado con un BTKI covalente. Así que en ese ámbito actualmente solo tenemos pertobrutinib. Así que siendo esa nuestra única opción. Pero realmente el uso de ibrutinib y ibrutinib también ha sido retirado como una nota al margen de los EPU mercado desde el año pasado para un mayor desarrollo en el ámbito de MSL. Así que esencialmente nos estamos limitando estrictamente al uso de estos, los BTKIs de próxima generación. De acuerdo. Muchas gracias.
tenemos aquí una pregunta sobre algunas preguntas acerca de MRD. Es ¿cuándo realizar el análisis de MRD? ¿Y hay un umbral específico que considerarías antes de usarlo para guiar tu tratamiento? Claro, definitivamente. Así que, según el ECOG, deseas realizar tu análisis de MRDO al final de tu inducción. Así que la prueba de clones que usaron se realiza mediante tecnologías adaptativas aquí en los UOU y es el que está validado. Así que, a menos que veamos más datos de otras pruebas y otras plataformas, estamos, ya sabes, tratando de ser puristas y apegándonos a esa prueba, ya que fue la que se validó y fue debido a 10 elevado a la potencia de -6, así que casi todos. Puedes obtener resultados de pruebas de MRD para todos tus pacientes siempre que hayan tenido una buena muestra de tejido en el momento del diagnóstico inicial, porque eso es lo que necesitarán, ya sabes, para identificar una secuencia clonal de referencia y luego identificar el final de la inducción. Así que para tomar tu decisión realmente aproximadamente de 2 a 3 semanas después de tu último ciclo de inducción, puedes tener al paciente en el momento de tu final de tratamiento. PET, porque me recuerda, es un punto final compuesto. Quieres ver una respuesta metabólica completa, porque si no tienes tu respuesta metabólica completa, entonces eso obviamente es esencialmente un paciente que puedes considerar para trasplante basado en los datos que tenemos actualmente. Así que realmente al final de tu escaneo PET de tratamiento puedes obtener un análisis de MRD en ese momento. Genial, gracias. Una pregunta del doctor Capik preguntando sobre el papel del trasplante autólogo en CR2 y más allá. Sí, pregunta interesante, pero realmente creo que ahora está muy limitado y probablemente uno que tiene datos muy limitados para respaldar en cierto modo. Quiero decir, uno pensaría que quizás todavía hay algo de eficacia, pero personalmente no estoy familiarizado con cómo se desempeñaría. El trasplante autólogo, una vez que eres refractario a tus BTKIs covalentes, ¿sabes? Así que supongo que esa es la pregunta. Si sabes, ¿el trasplante autólogo tendría alguna eficacia? Un régimen basado en quimioterapia una vez que ya eres refractario a los nuevos BTKIs. Así que en la era de la terapia con células de CAR, personalmente, sabes, en mi práctica no hemos estado ofreciendo y no hemos estado haciendo trasplantes autólogos en ese ámbito. Gracias. Tomaremos otras dos preguntas, creo, porque tenemos muchas preguntas en esos pacientes de alto riesgo que son realmente refractarios primarios. En el momento de la inducción, ¿cuál sería tu opción, ¿no?, de rescate? Muy buena pregunta, así que obviamente dependerá de lo que uses como tu régimen de inducción, pero pensando que, sabes, más como un estándar de cuidado, si estás basado en un régimen de quimioinmunoterapia, intentaría ir con un enfoque de tratamiento más novedoso. Intentamos conseguir algo como si no recibieron un BTKI covalente, en el entorno de primera línea, así que digamos un BR estándar o como un, ya sabes, BR, alternando con terapia de dosis alta en el sitio, entonces intentaría combinar BTKI covalente y venetoclax. Así que esencialmente intentaría no usar un agente novedoso, sabiendo que este paciente ya ha declarado que tengo una enfermedad más agresiva. Y luego hemos visto que los datos de BTKI covalente no son muy duraderos, especialmente como agente único. Así que creo que una combinación, una estrategia novedosa o un ensayo clínico que ofrece algo similar como vimos en combinación con el benetizumab y demás, ¿no? Sería mi enfoque preferido a seguir. Excelente. Una última pregunta del doctor Halder sobre la indicación para el trasplante halogénico en estos días en un paciente joven y en forma que tiene un donante adecuado. Sé que es una gran pregunta, así que creo que todavía hay algún papel para el trasplante halogénico. Creo que algunas de las áreas donde podrías considerar eso son los pacientes que están fallando en la terapia con células TCAR, porque ya sabes, sabemos que la terapia con células TCAR tiene una gran respuesta, pero definitivamente no es algo que funcione para todos de ninguna manera. Así que creo que el fracaso o los pacientes que están fallando después de la terapia con células TCAR son definitivamente candidatos que puedes considerar para el trasplante halogénico y después obviamente de que logren
una respuesta. Otras áreas donde creo que se puede considerar es si desarrollan neoplasias relacionadas con la terapia y ese tipo de cosas, como los síndromes de insuficiencia de médula ósea después de la exposición a, porque a menudo tus pacientes de trasplante halogénico son aquellos que han estado expuestos a varios tratamientos y están en riesgo de desarrollar síndromes de insuficiencia de médula ósea o neoplasias mieloides relacionadas con la terapia y así sucesivamente. Así que creo que esas son las situaciones. Así que la terapia post-células TECAR creo que es un área. Una vez que tienes un paciente, aunque, como discutí, hay algunas de las opciones que todavía tienes, pero creo que si tienes un paciente joven y en forma que ha fallado en la terapia con células TCAR y lo estás viendo hoy, definitivamente, la tipificación HLA es algo a considerar. Maravilloso. Muchas gracias. Así que tenemos que concluir este perspicaz seminario web de ICH sobre el manejo del linfoma de células del manto. Me gustaría, en nombre de la comunidad de IC, extender nuestra gratitud a nuestro experto, la doctora Iqbal, por compartir su conocimiento y perspectivas. Creo que la discusión de hoy ha destacado el panorama en evolución del tratamiento, la importancia de los enfoques personalizados y los últimos avances que continúan moldeando los resultados de los pacientes. Tenemos muchos desafíos, pero creo que la investigación y la innovación en curso continuarán ofreciendo vías prometedoras para mejorar la atención. Como siempre, alentamos la colaboración y el diálogo para refinar estas estrategias de tratamiento y optimizar los resultados de los pacientes. Donde quiera que estés, gracias por tu participación. Gracias por ser leales al ICS y CRAM. Esperamos con interés en futuras discusiones y verlos en otras actividades del IC. Cuídense y muchas gracias.